Lo prometido es deuda, ya está con nosotros Sabino Vaca Narvaja, ex embajador de la Argentina en China. ¿Cómo estás? Bienvenido. Noelia, Gracias por venir. estar acá. Buenas noches. Estuvimos buscándolo insistentemente desde que explotó todo. Claro, y estoy. No, a propósito de la reflexión que hacían del transporte, no solo la vida personal, sino la realidad productiva del país, ¿no? También. Además, conecta realidades productivas, provincias. Yo siempre pongo el ejemplo de China porque yo me tomaba un tren bastante habitual de Shanghái a Beijing, que está casi a 1.500 kilómetros de distancia. 1500. Y llegaba en 3 horas y media, ¿no? Ahora eso, obviamente, ahora tienen ya trenes de 1.000 kilómetros por hora que se inaugura este año China, Claro. que le evitan maglev, pero por supuesto la política de transporte yo creo que es estratégica y te apalanca los sectores productivos, ¿no? También. Totalmente. Bueno, sí, estamos a años luz de pensarlo, ni siquiera Sí. no de concretarlo, ¿no? Sí. ¿Qué estuviste viendo estos días? Bueno, la verdad que yo hace rato vengo analizando, sobre todo desde que Estados Unidos publica el documento de seguridad estratégica a fines de noviembre, que generalmente lo hace cada nueva administración en Estados Unidos, y en este caso se demoró bastante, porque él hizo a fines casi del primer mandato de Trump. Del primer año. Del primer año, perdón, de Trump. Y la verdad que fue revelador porque ahí ya hablaba de este desplazamiento de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, poniendo como, yo digo, en esta estrategia de repliegue, como eje el hemisferio occidental, lo que ellos llaman, y nosotros llamamos América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, ese era el primer indicador que había un cambio muy fuerte en la política internacional de Trump, que ya lo venía diciendo, pero acá lo plasma en un documento. Y otra cuestión que me llamó la atención es que nombra bastante seguido Taiwán, ¿no? A diferencia de otros documentos, acuérdense que la línea roja para China es este reclamo de integridad territorial que tiene con respecto a Taiwán. Y yo creo que los últimos movimientos a partir de la publicación de ese documento, ¿no? Con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, vamos a ir a fondo las implicancias de eso en términos también geopolíticos, y otros movimientos en la región, como, bueno, acuérdense que al principio del mandato Trump ya había hablado de Groenlandia, de Canadá, incluso del Canal de Panamá, del Golfo de México, bueno, en el esquema este expansivo, y yo creo que ahí está pensando en los controles de los corredores logísticos de todo lo que conecta Atlántico-Pacífico en toda nuestra región, ¿no? Arrancando por el Ártico y la Antártida, ¿no? Acuérdense que, producto del esquema del cambio climático, el Ártico ya es bastante navegable, y eso obviamente lo puede aprovechar mucho Rusia y China, y bueno, y situarse ahí con mayor presencia para Estados Unidos implica también tabicar ese esquema de corredores, y el caso de la Antártida, Atlántico-Pacífico, ¿no? O tenés la conexión por Panamá, la otra natural es la de la Antártida, y por supuesto está esta que China está trabajando uniendo el puerto de Shanghái con el corredor ferroviario al puerto de Santos, que también va a ser una competencia directa del Canal de Panamá. Entonces, primera síntesis, por primera vez en ese documento también se habla de la expulsión de China de la región, ¿no? Que es muy fuerte. Yo creo que todo esto, Trump, hay dos cuestiones. Yo separaría la cuestión personal. Algo que es una noticia de hoy, porque hoy se conoció que el gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia, que era de gestión provincial, y lo interviene la Dirección de Puertos de la Nación. Seguramente la semana que viene hablemos del tema, o tal vez hoy, porque bueno, tiene que ver con esto que vos estás diciendo, ¿no? Controlar. Con esto, con el decreto, acuérdense que publicó excluyendo a las inversiones chinas en áreas estratégicas, que acuérdense que cuando esta entrevista a Besen, que lo pinchan, porque acuérdense que el propio Besen había dicho... que comercien. No, habían dicho tienen que deshacerse del swap chino. ¿Se acuerdan que en una entrevista acá yo dije sería invitarlo al suicidio? Y el mismo Besen se desdice. Pero cuando se desdice, porque obviamente era, incluso hoy, si sacan el swap chino, estamos hablando de 19.000 millones de dólares que salen de las reservas de ese asiento contable. Entonces, cuando Besen revisa y dice, no, yo no hablé de eso, en realidad sí había hablado, él empieza a decir lo que queremos que no estén en lugares estratégicos. Y nombra específicamente puerto, recursos minerales. Bueno, acuérdense que este gobierno había excluido en la participación de la licitación de la hidrovía, de las vías navegables del Paraná, a la presencia de empresas chinas, en una cuestión bastante ridícula en términos de licitaciones internacionales, porque YPF participa y tiene participación estatal de licitaciones internacionales. Entonces sería como que vos estás amañando una norma que la trabajás para tu propia empresa estatal. Entonces, este decreto va en ese camino, para mí guionado por Besen,
y esto que contás de los puertos tiene que ver con eso, porque, de nuevo, el control de la Antártida y el Ártico y este reclamo o esta retórica con respecto a Groenlandia, incluso ampliada a Panamá, tiene que ver con este control de áreas estratégicas de conectividad, pero también vinculado al tema de defensa, ¿no? Claro. Porque países, potencias como Rusia, como China, como Irán, tienen lo que se llaman misiles hipersónicos que pueden cambiar el rumbo. Entonces, tener radares en estas zonas y presencia militar implica tener un control operativo militar también de la región, además de comercial, ¿no? Habrás escuchado la respuesta que dio hoy Milei en la entrevista con Bloomberg sobre el vínculo con China, que dijo que, bueno, geopolíticamente él está alineado con los Estados Unidos, pero que tiene una relación con China comercial que no piensa dejar de lado. Nosotros la destacábamos como una declaración más realista. Bueno, él dijo que murió Maquiavelo, entonces ahora vuelve al realismo, ¿no? Se acaba de contradecir. Renació Maquiavelo. Pero escuchándote, me entró la duda de si no estábamos sobreestimando la declaración, porque en definitiva lo que me pregunto es, ¿Argentina está cumpliendo con el mandato de los Estados Unidos de sacar a China de la región o no? Bueno, en primer lugar, yo diría todo lo contrario. Milei hizo primer socio comercial a China. Eso Milei lo hizo. O sea, ¿por qué? Porque esta política, yo siempre digo que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque si no sos inteligente en la relación con China y haces esta apertura indiscriminada, lo que tenés es un crecimiento enorme, como se vio en las últimas estadísticas, de las importaciones, que crecieron al 60-70%, y que te complican la balanza positiva comercial. Porque fíjense que si bien hubo un superávit, se achica bastante por el esquema de las grandes importaciones de productos, sobre todo de China. Esto hace que se consolide China como primer socio comercial por encima de Brasil, pero afectándote toda la parte industrial y las pymes argentinas, ¿no? Hablamos siempre de estas plataformas Temu, Shein, y que se estaban gastando alrededor de 150 millones de dólares promedio en estas plataformas y que llevaba hacia la eliminación de todo el sector de pyme industrial. Bueno, hay quejas incluso de grandes sectores, incluso de sectores muy cercanos a Milei, como Paolo Roca, que está quejándose fuertemente porque ahora se están importando incluso galpones, piezas de todo tipo. O sea, es destructivo para la industria argentina. Y además, fíjense qué paradójico, Milei hace una defensa del capitalismo y el libre mercado en un mundo que está yendo hacia todo lo contrario, ¿no? Empezando por Trump, por su aliado a que él decide subordinarse. Entonces acá viene esta primer contradicción. Yo creo que por ahora, hasta ahora Estados Unidos no lo ha corregido, porque yo creo que ya estamos en una situación de subordinación tan grande que las políticas un poco las dicta Estados Unidos, y por eso yo dije que la primer factura de este rescate electoral que le hace Trump a Milei en el medio de la elección es el acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿no? Que todavía no tenemos la letra chica. No. Pero sí vimos algunas líneas grandes y vimos la presentación que lo presenta Estados Unidos en el marco de Salvador, Honduras y Guatemala, y Argentina metido ahí. Es una potencia, un país industrial metido en un esquema de países que no tienen sectores industriales, con lo cual ya nos da a entender cuál es el perfil del acuerdo. Y bueno, y los puntos que comunica Estados Unidos son bastante lesivos para el esquema argentino, ¿no? Porque hablaba incluso de desregular agencias de control como ANMAT, SENASA. O sea, la verdad que es todo donde Argentina tiene que ponerse en regla con Estados Unidos, y Estados Unidos no modifica nada, incluso se guardaba una reserva por si hay algo que no le beneficia. Ahí la única parte positiva creo que tenía que ver con el sector cárnico, pero lo demás, la verdad que los puntos que pudimos analizar muy por arriba era todo negativo. Entonces yo creo que la primera factura de corrección de esta política, yo también ponía el ejemplo de la parte automotriz, ¿no? Acuérdense que llegó este gran barco que produce BYD con casi 5.000 unidades de autos eléctricos por esta política de arancel cero que impulsó el gobierno de los autos eléctricos e híbridos. Y acuérdense que ya en la administración Biden, Elon Musk le había pedido con su empresa Tesla una restricción enorme a BYD, que es el que más compite en el número 1 de autos eléctricos del mundo, y le habían hecho un arancel del 100% que lo mantuvo Trump. Entonces fíjense qué paradójico. Trump está ayudando, de nuevo, ¿no? Un Estado autos ayuda chinos que no venden en Estados Unidos, nos los están vendiendo. Le pone un arancel del 100%, acá le pone el arancel del 0%. Entonces ahí empiezan las contradicciones que yo creo que en algún momento la administración Trump va a empezar a hacerle corregir a Milei,
con este acuerdo comercial yo creo que es la primera factura de eso, ¿no? Siguiendo con la pregunta de Gabriel, ¿puede ser que estén permitiendo que China entre comercialmente, pero que la empiecen a restringir estratégicamente con esto del puerto de Ushuaia y alguna otra cosa más? Yo creo que está claro que La hidrovía. claro, en los sectores estratégicos se va a parar, incluso acuérdense la ralentización en el esquema de otorgar RIGI a empresas chinas. Yo creo que hay una estrategia que en las áreas que identifica de nuevo, porque cuando vos te subordinas y perdés soberanía al nivel que está perdiendo Milei, quedás esclavo de la política de Estados Pero Unidos. ahora retomaron una de las represas, ¿o Claro. no? Y ahí de eso quería hablar, que es el indicador. Bueno, primera cuestión, ¿viste? Yo les hablé de este documento de seguridad estratégica de Estados Unidos. Sí. Yo creo que parte de la retórica de Trump, esto ya pasó en el primer mandato de Trump. Acuérdate que nosotros siempre decimos que el primer mandato de Trump tenía como un objetivo de fondo, no era la guerra arancelaria, sino el objetivo de tratar de detener el gran avance tecnológico de China. Y no lo pudo contener, sobre todo las telecomunicaciones con Huawei. Y el ropaje ideológico o la excusa era el esquema arancelario que, si bien lo redujo un poco la administración Trump, después con Biden volvió a los niveles históricos, incluso ahora ha tenido récord de exportaciones a nivel histórico China, e incluso también comercialmente. Entonces Trump, en esta segunda guerra arancelaria, el objetivo ya no es tecnológico, porque ya ahí China avanzó de manera casi definitiva, es más bien de control monetario, de la hegemonía del dólar. Y acá viene el otro capítulo que yo quería profundizar, vinculado a este secuestro que hace, esta intervención asimétrica que rompe todas las reglas del sistema de Naciones Unidas internacionales, de secuestrar a un presidente en ejercicio de un país que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Y que lo ha dicho Trump abiertamente, con el control de un recurso estratégico, que acuérdense que Venezuela tiene una de las reservas más grandes de petróleo, pero con problemas en la producción. Venezuela en el año 74 producía 4 millones de barriles de petróleo diario y hoy produce 1 millón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para llevar niveles de producción como aquella época, que es lo que yo creo que quiere Estados Unidos, necesitas un nivel de inversión por lo menos de 100.000 millones de dólares, que yo veo difícil que haga Estados Unidos, porque también Estados Unidos está afrontando una crisis enorme interna de deuda, y está financiando poco al mundo. Entonces, Le estaba vendiendo cada vez más petróleo a China, ¿no? bueno, Venezuela, en el caso de Venezuela, el 80% de lo que exportaba tenía como destino China. Y acá viene el punto central. Pero yo creo que el elemento, más que el porcentaje de lo que le exportaba, tiene que ver en cómo se lo exportaba. Se lo exportaba con yuanes. Algo que está haciendo China. Acuérdense que yo les conté esto del yuan digital, de cómo China está comerciando ya con los países del sudeste asiático, incluso ahora incorpora 6 países del Medio Oriente al yuan digital, o sea, casi el 40% del comercio del mundo, si sumás estos 6 países del Medio Oriente, más la comunidad asiática nucleados en la ASEAN, que son 10 países, representan junto a China casi el 40% del comercio mundial. Eso ya comercian en yuanes. Entonces, de nuevo, acá lo que está en disputas es la hegemonía del dólar como moneda de comercio, y acuérdense que lo que hace Estados Unidos en general, esta sobreimpresión, y que los países emergentes paguen los costos de esta emisión descontrolada sin tener vínculo con la cuestión productiva, ¿no? Especie de burbuja financiera que está sucediendo en Estados Unidos y que tiene como epicentro en los tecnócratas que están generando, bueno, muchos analistas hablan que es una burbuja que en algún momento va a explotar, la inteligencia artificial. pero hoy lo que está pasando, que como está muy concentrado en pocos grupos y que están manipulando a contramano de las reglas de mercado, por intereses casi personales y muchos apalancados también por el propio Trump, están distorsionando el esquema y se está sosteniendo esta burbuja, sobre todo tecnológica, por mucho más tiempo. Acuérdense que uno de los puntos que apareció como imagen de esta burbuja era DeepSeek contra OpenAI, con muchísimo menos inversiones, infraestructura, generando servicios gratuitos, cuando OpenAI lo daba a través de, sobre todo, inteligencia generativa, ChatGPT, DeepSeek la daba de forma gratuita, casi el mismo servicio, y sin el apalancamiento que tenía en este caso en OpenAI. Y esto está pasando con la mayoría de los sectores vinculados a la industria tecnológica, de alta tecnología, pero además la diferencia con China es que la industria esta de los tecnócratas de la tecnología está vinculada al sector productivo. Acuérdense esta entrevista que le hacen al CEO de Ford en este viaje que hace a China, que dice: no hay manera que le ganemos en la industria. Él está hablando de la industria automotriz porque habla de la integración de toda la parte de telecomunicaciones, de los celulares, que entra y está integrado incluso el esquema de la
referencia biométrica dentro del auto, la posición, y dice, en Estados Unidos no hay nada parecido, y el entrevistador le pregunta, pero ¿por qué no hacen que así sea? No, porque a Apple no le interesa, no le interesa integrarlo, y en China es una política de Estado, integrar las cuestiones productivas en una especie de apalancamiento productivo general, y ahora lo están llevando este proceso a la industria satelital. Hace varios días nos venimos preguntando, con el conflicto que hay de Estados Unidos con Europa, con la OTAN, ¿por qué China no dice nada? ¿Cuál es la posición de China frente a todo esto? Pareciera como que prefiere no meterse. Bueno, yo diría al revés. Toda Europa está desfilando hacia China, ¿no? Si uno ve el discurso del primer ministro canadiense, que yo creo que es muy relevante más que el discurso, los hechos, ¿no? Él nombra a Tucídides, ¿no? De nuevo, volviendo que Tucídides era un historiador ateniense que escribió un libro que se llamaba Historia de la Guerra del Peloponeso, vinculado al enfrentamiento preventivo que le hace Esparta a Atenas, que era una potencia marítima que estaba emergiendo. Y después hay historiadores o politólogos como Graham Allison que hablan de la trampa de Tucídides como un mecanismo de los países hegemónicos que preventivamente hacen guerra a las potencias que van emergiendo. Bueno, y el primer ministro canadiense hace referencia a esto hablando del realismo de época, ¿no? De nuevo, tirando la analogía de Milei casi por la borda. Y después hace referencia también a un disidente checo, con este ejemplo que después fue presidente de la República Popular Checa, Havel, tomando la anécdota esta de un ensayo donde está el verdulero que pone Proletario del Mundo Unidos, que es la consigna del Manifiesto Comunista de Marx, y cómo él habla de hipocresía, ¿no? Y cómo cuando va cambiando el cartel hay un cambio de época. Pero fíjense, la semana antes de este discurso va a China, que no es un dato menor. Recuérdense que la integración económica de Canadá y de México está en Estados Unidos, a través del NAFTA. Es el socio principal. Incluso acuérdense las chicanas de Trump diciéndole, Mark, vos dependés económicamente de mí, pero fíjense, esto es una movida muy fuerte, y si vos ves los últimos, te diría, meses, Starmer de Inglaterra, Macron de Francia, antes lo había hecho Merz de Alemania, todos desfilaron a China. Acuérdense que en el inicio de la guerra, del conflicto de Rusia y la guerra en Ucrania, toda Europa adopta la postura en ese momento de la seguridad estratégica de Estados Unidos y de la OTAN, fomentado sobre todo por los demócratas, por Biden, contra China. Le empieza a poner aranceles. Entonces, repito, China, el lugar que cede Estados Unidos en el escenario internacional, en este repliegue, lo va ocupando China. O sea, China tiene cada vez más voz en Naciones Unidas. Es que no necesita decir nada. Además, acuérdense que China tiene una política de no injerencia en los estados. Tiene una política de cooperación a través de inversiones, de la franja y la ruta, de cooperación en infraestructura. A diferencia de lo que es las potencias que estamos acostumbrados en Occidente, ha hecho cooperación y ha generado prosperidad sin hacer guerras. Sin invadir países, ¿no? Históricamente. O sea, tiene un esquema de cooperación más propositivo, y es lo que, paradójicamente, por esto vuelvo a este ejemplo que dice Carney, que el ejemplo está hablando del comunismo, ¿no? Pero una semana antes va a China a pedir cooperación ante un mundo en el cual Estados Unidos ha elegido al hemisferio occidental y cerrarse, y los aranceles como política económica. Cuando Trump dice estamos casi obligados a ocupar Groenlandia por el peligro que representan China y Rusia, ¿de qué está hablando? Para mí es retórico, y vuelvo a mi análisis inicial. Cuando habla del hemisferio occidental, está queriendo tener, o sea, lo que en definitiva quiere hacer Estados Unidos es ser el único interlocutor con China. O sea, en los últimos 10 años, China se ha convertido en el primer socio comercial de la mayoría de los países de Latinoamérica, muchos de Centroamérica, salvo por supuesto México. Les dije, México y Canadá están muy integrados económicamente a Estados Unidos. Y esto fue en desmedro de Estados Unidos, ¿no? Que era el estado industrial por excelencia. Hoy China representa casi el 30% de la industria del mundo. Esto se hizo más Estados Unidos, toda la Comunidad Europea, Corea del Sur y Japón. Todos esos juntos producen menos bienes que China, y este es el cambio de época que creamos, y por eso Estados Unidos lo elige como un competidor estratégico, porque, como decía Adam Smith, citado, ¿no? Mucho por Milei, la riqueza de las naciones está en la capacidad de producción, no de acumulación. Entonces, en definitiva, tiene que ver con esto. Pero la única herramienta que le queda hoy a Estados Unidos es la coerción, ¿no? Y la coerción a través del esquema de gendarme del mundo, ¿no? Monetaria y militar. Entonces volvemos a la tesis esta del hemisferio, del control de este territorio. Si vos ves hoy China, el principal
socio inversor extranjero en China es Estados Unidos, el número uno, lo sigue siendo Estados Unidos. Y tienen una interdependencia económica enorme. Ambos son grandes, comercian un montón. Entonces, un poco yo creo que lo que quiere hacer la retórica de Trump es decir, bueno, ahora este hemisferio es mío y yo, la relación con China se hace a través mío. Yo elijo Y esto, quién comerse y qué. exactamente, fíjense lo que está pasando con Venezuela. No le importa, o sea, ya el ropaje ideológico de decir que él invade países en el nombre de la democracia se terminó. Porque dice, acá voy por el petróleo y está hablando supuestamente con el gobierno que él dice que era un narcoterrorista y comunista, ¿no? Porque está la administración con la que habla y con la que está sosteniendo no es como le pasó a Milei, que dijo, bueno, ahora viene Urrutia, viene Corina Machado, y Trump dijo, no pueden garantizar el orden, que básicamente lo que está diciendo, no pueden garantizar la provisión de lo que yo quiero, que es hidrocarburos. Entonces, acá viene este realismo del que hablaba el ministro canadiense, y que yo creo que es lo que está imponiendo Trump en el mundo, pero acá viene el elemento central que no termina de desarrollar. Todo esto lo hace Trump, para mí, por una reunión clave que va a suceder en abril, que ya la anunció él mismo, después de la cumbre que tuvo con Xi Jinping en Corea del Sur, en el cumbre de la PEC, que es que en abril Trump visita China y va a haber una cumbre con Xi Jinping. Y ahí yo creo que va a anunciar un gran acuerdo con China, como acuérdense anunció en el primer mandato de Trump. Seguido de esto, en el mismo año 2026, va a haber una visita de Xi Jinping a Estados Unidos. ¿Y por qué necesita Trump este acuerdo? Porque tiene elecciones en noviembre. Y acuérdense que el primer resumen del primer año de mandato de Trump no ha tenido buenos indicadores económicos, salvo en la fortuna familiar y de los 20 tecnócratas o los 20 ricos que apostaron en su campaña, que esos crecieron exponencialmente sus riquezas, pero después subieron los alimentos, subieron las viviendas, subieron el esquema de atención médica, que es un tema muy sensible de Estados Unidos. Entonces los indicadores no son buenos económicos y él necesita acordar, porque acuérdense que todos los analistas decían, esta guerra arancelaria lo que va a traer es inflación en Estados Unidos, sumado a una gran deuda que tiene Estados Unidos y que por eso esta disputa muy fuerte con la Fed. Entonces, yo creo que Trump hace la única herramienta que tiene para hacer política hoy es la política exterior. Y la única manera de negociar más fuerte con China es decir, bueno, yo no solo soy Estados Unidos, controlo sino tengo el hemisferio. todo el hemisferio, que es un mercado mucho más grande. ¿Cómo entra Lula ahí? Bueno, es esta tensión. O sea, Trump percibe como parte del hemisferio a toda la región. Tenés A Lula lo invitó a la Junta de la Paz. Sí. gente que se ha portado como súbditos de este esquema que es Milei, y gente que él va a querer tener de relación por la cuestión esta concreta de que Brasil es uno de los actores, el actor económico principal en nuestra región, ¿no? En América Latina. Vos decías antes, China no necesita hacer nada porque ya Europa está girando, Canadá, están todos girando, están yendo hacia China. Inglaterra, Alemania, bueno, acuérdense de la producción automotriz de Alemania, la interdependencia que tienen con China, porque China, como yo siempre digo, China avanza mucho con una cooperación muy fuerte, producto sobre todo de la presidencia de Nixon y de Kissinger en los 70, y después también de la industria automotriz alemana, ¿no? Entonces, ahí hay una cooperación muy fuerte y un entramado productivo de empresario muy grande entre esos. Ahora, en ese giro hacia China, no sé, hablo sin saber, pero probablemente haya estados, países líderes que pretenden que China se transforme un poco en su protector, ya que Estados Unidos se corre de ese lugar. ¿China va a ocupar ese lugar o solo quiere ser socio comercial? No creo que pretenda eso Europa. Yo creo que lo que pretende Europa es un socio comercial que no le ponga aranceles y un tipo de cooperación y promover inversiones. Incluso yo creo que lo que hace el canadiense también es un juego geopolítico de decirle a Trump, bueno, mira, yo voy a juntarme con tu competidor estratégico por mi propia parte, ¿no? Como está haciendo Europa, sabiendo que el competidor estratégico de Trump es China, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con eso. Y repito, este esquema de posicionarse Trump, de nuevo, desde el Ártico hasta el Antártico, controlando un poco esta región, tiene que ver para mí con parte de la negociación con China. Llegar acá a hay la dos reunión velocidades. un poco más Trump fortalecida. tiene un problema de tiempo. Necesita resolver. Y China, acuérdense que tiene un esquema de largo plazo. Claro. No tiene un esquema de intervención, pero acá un movimiento muy fuerte que lo hizo corregir, te diría, en el día de ayer, en la pretensión o en la retórica de Trump con respecto a Groenlandia, que es el movimiento de dos fondos grandes, uno de Suiza y otro de Noruega, vinculando a los bonos del Tesoro norteamericano. Y acá
este fue un golpe coordinado para mí de Europa y donde, repito, yo pongo el eje central en el esquema monetario y esto demuestra que es el esquema central, porque Trump desescala. Fíjense que hay un movimiento de los países de los BRICS vinculado a deshacerse de los bonos del Tesoro norteamericano. Si uno ve la evolución también de China, China era el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano y en los últimos 10 años se ha desprendido de la mitad. Por supuesto, China, repito, tiene paciencia estratégica, no quiere erosionar la economía de Estados Unidos porque, repito, son ambos interdependientes, pero sí está viendo que esta posición irresponsable de Estados Unidos, incluso interviniendo en estados o llevando el esquema de competencia estratégica, porque hay que separar, revivir la cuestión de Trump como persona de la cuestión del interés estratégico de Estados Unidos. Y este documento de seguridad estratégica no es Trump, es la postura de Estados Unidos, que yo creo que vino para quedarse. Lamentablemente para nosotros pasamos a ser Latinoamérica, dejó de ser periferia, pasó a ser el centro, por los recursos alimenticios, por los recursos minerales, por los recursos estratégicos y por las cadenas logísticas, porque ahora el comercio centralmente va por el Pacífico. Entonces, para Estados Unidos, tener el control de esta región pasó a ser determinante y en este esquema como que deja a Europa, ¿no? Y este me parece que es el conflicto que se está viviendo. Acuérdense en esta última cumbre donde lo cita a Zelensky y a los líderes de la Comunidad Europea, con el mapa, con el territorio ocupado por Rusia ya, como diciendo, bueno, esto es Estados Unidos, sí. Acuérdense que uno de los que está, entre comillas, bregando por la situación de paz también es Trump, ¿no? Y este desencuentro con Noruega diciendo, pero a vos no me das el Nobel, entonces yo ahora no me interesa la paz. O sea, pues yo separo la parte de retórica de Trump de la realidad geopolítica que para mí vino para quedarse vinculada a la estrategia de Estados Unidos, donde el tema monetario pasa a ser central y donde muchos analistas dicen en algún momento esta burbuja especulativa de los tecnócratas va a estallar, con implicancias que nadie sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Súper interesante, nos quedamos sin tiempo. Hay una pregunta que no quería dejar de hacerte. Las camisas de cuello Mao, ¿las compras acá o las trajiste de China? Yo tengo varios problemas. Uno de ellos soy daltónico y tengo un pésimo criterio estético, pero mi mujer es diseñadora. Ah, mira. Le gusta eso explica todo. y le gustó mucho toda la parte de los cuellos Mao, así que toda la parte que ustedes vean es toda buena, es responsabilidad responsabilidad de mi esposa. Yo soy un desastre. Ahora, vos fíjate, la otra vez le preguntaste por las zapatillas. Sí, no, Hoy nos le quedamos preguntás charlando por la después camisa. por las zapatillas. Ay, revelé una cosa fuera Sí. del aire. Ah, Y no, ahora- no, Bueno, pero todo eso es producto del buen gusto de No, sí, siempre muy mi mujer elegante. que es diseñadora. Gracias, Sabino. Muchas Muchas gracias. por gracias, haber venido. Sabino. Muchas gracias.